Montes. Les recuerdo que estamos por Cable Éxito, Canal 34. Cable Éxito, el cable con mayor expansión en el área metropolitana. También estamos en simultánea con Fantasía Estéreo en el municipio de Los Patios y con Atalaya Estéreo, la 96.2 para el área metropolitana de Cúcuta. Sintonía total en el área metropolitana de Cúcuta por Atalaya Estéreo. También tenemos el canal 21 en San Cristóbal, Venezuela, con Carlos Labrador. Y bueno, damos la bienvenida al doctor Yesid Montes nuevamente a El Primer Café. Buenos días, Juan Carlos. Primero que todo, con la venia de toda la mesa, dándole gracias a mi Dios por el día más de vida para todos, que la sangre preciosa de Cristo nos bendiga a todos. A nuestro amigo, el doctor Bellojín, un abrazo. A Damaso, allá en Barcelona, España, y a nuestro amigo Carlos Labrador y todos los estudios y todos los que nos están viendo desde la distancia. Perfecto, sí señor. Tenemos marzo 25 de 2021 y ayer tuvimos los siguientes datos del COVID-19. Ya voy a saludar a nuestros compañeros de mesa y a nuestro invitado especial. Este es el dato para el día de ayer del COVID-19 en el Departamento Norte de Santander, datos que nos envía el Instituto Departamental de Salud. 38 nuevos positivos de COVID-19 en el departamento. Para ayer 24 de marzo, un fallecido, solamente afortunadamente un fallecido. Eso quiere decir que de lo que va de la pandemia llevamos un total de 51.653 casos confirmados, recuperados tenemos 48.242. Ayer había 392 casos activos, Yesid, de los cuales 145 están en unidad de cuidados intensivos. Eso nos da una ocupación del 34%, afortunadamente seguimos manejando números bajos, ¿sí? La gente le está haciendo caso al doctor Yesid Montes y lamentablemente hasta el día de ayer llevamos 2.756 personas que han fallecido por COVID-19 en el Departamento Norte de Santander. No dejamos de recalcar, claro está, la bioseguridad ante todo después de Dios. Es una recomendación que le hace El Primer Café de la mañana. Sí, señor. Y en Cúcuta, ¿cómo vamos? Le digo a nuestros compañeros de mesa y a nuestro invitado, en Cúcuta, ¿cómo vamos? Mario Zambrano nos dice que preguntó, en la encuesta que se realizó, preguntó también sobre las vacunas a la gente. Y en Cúcuta el 48.2% dijo que sí se vacunaría y el 23.2% que no. Y la razón que expresan para no hacerlo es que no tiene la suficiente información al respecto o creen que tendrían efectos secundarios, ¿sí? Eso lo que arroja la encuesta de Cúcuta, cómo vamos en lo que tiene que ver con la vacunación. También otro tema importante en la encuesta de Cúcuta, ¿cómo vamos?, que estuvimos revisando, es el indicador de pobreza, Yesid y compañeros. El 50.5% de los encuestados manifestó sentirse pobre. 5 de cada 10 personas hicieron esta afirmación. Es un indicador que subió con respecto a la encuesta anterior, que estaba en el 38.9%. Bastante preocupante, pero con esta pandemia, pues no. Exactamente. Bueno, vamos a saludar a nuestros compañeros de mesa. Doctor Bellojín, muy buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, Yesid, Carlos, Damaso, y a nuestro invitado especial que tenemos hoy, deseando lo mejor, muchísimos éxitos. Hoy tenemos un programa bastante interesante, así que adelante. Bueno, voy a revisar si tenemos en conexión ya, Jorge, a Damaso y a Carlos en San Cristóbal. Damaso Arias en España no tenemos, pero tenemos a nuestro invitado especial, que es el doctor Carlos Luna. Pues Carlos Luna, todo el mundo lo conoce, pero para los que no lo conocen, Carlos, exdirector de la Cámara de Comercio, candidato a la alcaldía de Cúcuta, hoy día es el presidente del Comité Intergremial, Yesid Montes, una persona que toda la vida ha estado manejando las situaciones de frontera con el sector cambiario y hoy día empeñado en abrir
la frontera nuevamente. Con bastante conocimiento de la situación que estamos viviendo. Sí, señor, sí, señor. Entonces, ayer estuvo en la segunda mesa binacional que se está manejando la apertura de la frontera, porque es una necesidad latente abrir la frontera. Hace un momento estábamos hablando fuera del micrófono, mi doctor Carlos, antes de darle los micrófonos para su saludo, estábamos hablando aquí en el estudio con nuestros compañeros periodistas y me dijeron una frase que me pareció interesante: la frontera está cerrada para lo legal y abierta para lo ilegal. Sí, señor. Sí, entonces, con los buenos días, doctor Carlos Luna, bienvenido al Primer Café. Bueno, muy buenos días, Juan Carlos, a Yesid, al doctor Alonso, a Damaso y a Carlos en San Cristóbal, y a todos los televidentes y obviamente todas las personas que siguen este programa tan exitoso y tan importante, el Primer Café. Pues yo creo que esas palabras suyas lo dicen y puede uno arrancar el contexto de lo que estamos viviendo en este momento. La frontera está cerrada para lo legal, para el tránsito peatonal de las personas de forma segura y obviamente abierta para todo el tema de la inseguridad y de la ilegalidad. Bueno, doctor Carlos Luna, ayer estuvieron reunidos en Venezuela, en el territorio venezolano, el Comité Intergremial del Norte de Santander con el Comité Intergremial o con los gremios del lado venezolano. ¿Cómo fue esa segunda reunión? ¿Qué salió de esa reunión? ¿Qué nuevas noticias nos trae de esa reunión que se efectuó ayer? Sí, Juan Carlos, estuvimos varios gremios, estuvo Cotelco, Colfecar, FITAC, que es el gremio de las agencias aduanales, también estuvieron usuarios de la Cámara de la Zona Franca y diferentes empresarios de la región que también están obviamente muy interesados en que podamos restablecer la normalidad. Primero, el paso comercial, el paso entre la aduana de San Antonio y la aduana de Cúcuta, y también obviamente pues posteriormente el paso peatonal de manera segura, gradual, pero también es una gran necesidad. Es una segunda reunión que respondió, digamos, a la visita que tuvimos la semana pasada, y lo importante era, primero que todo, ir allá. Muchos años los empresarios sin ir a reuniones con sus pares en Venezuela. Todos sabemos la situación que a veces se nos olvida, que llevamos 6 años con limitaciones en el paso, con cierres de frontera, con unas situaciones que nos hace olvidar lo que era nuestra frontera antes de todas estas circunstancias. 6 años que vamos a cumplir, que no pasan vehículos, el paso vehicular cerrado. 6 años en que la gente ha visto obligada como hemos dicho, a botarse al río, muchos de ellos a morir ahogados, a ser asesinados en las trochas. 6 años que obviamente nos ha afectado económicamente a la región, en el tema de generación de empleo, en el tema de informalidad y el fortalecimiento de las bandas criminales y los actores en la trocha. Las conclusiones, o digamos, el primer mensaje es un mensaje primero poderoso de que los empresarios de Colombia y Venezuela estamos unidos, que necesitamos obviamente, digamos, esa apertura a los puentes de manera inmediata, inicialmente comercial y posteriormente peatonal, pero que es el mensaje poderoso. Y a las autoridades, entendiendo que es un manejo que corresponde a los gobiernos de Caracas y Bogotá, a los presidentes de la República, pero que desde la región, podemos coadyuvar el sector privado con el sector público. El próximo paso será una invitación respetuosa a los alcaldes de los municipios de la frontera para que podamos, digamos, ver primero qué retos tenemos para salir adelante y lograr obviamente ese apoyo para llegar a las instancias regionales, a los gobernadores y a las autoridades que hay en Venezuela, en la figura del protectorado, que también es una realidad, y poder ver de qué forma se pueden retirar esos containers. Ese es el primer paso y en eso vamos a seguir insistiendo. El mensaje poderoso de los empresarios de Colombia y de Venezuela, del Táchira y del Norte de Santander, de la necesidad de abrir la frontera de manera inmediata. A nuestro compañero de mesa, Damaso Arias, que ya está conectado, él está en Barcelona, España, y pues está muy consciente de toda la situación que se ha vivido desde hace 6 años con el cierre de fronteras en Cúcuta, de lo que llamamos siempre la frontera más viva de Sudamérica, ¿sí? Que hoy no sé qué tan viva está, pero, o por lo menos ilegalmente está muy viva.
Damaso, muy buenas tardes para ti en Barcelona, buenos días acá en Colombia. Muy buenos días, Cúcuta, muy buenos días, Colombia, San Cristóbal y Venezuela. Un saludo desde aquí, buenas tardes desde aquí, desde Europa. Doctor Carlos, yo estuve hablando hace unas semanas atrás con el doctor Bellojín precisamente sobre el tema, porque la semana pasada tuvimos venimos manejando el tema de la migración y de la frontera como un programa constante en el programa, precisamente porque eso genera muchas cosas en nuestro territorio a nivel nacional. Inclusive estuvo el secretario de Fronteras acá en el programa y hacíamos una pregunta, la migración es un problema o una oportunidad. Hoy quiero hacerle a usted esa misma pregunta. ¿Es un problema la migración o es una oportunidad para la región? No, yo creo que la historia de la humanidad lo ha dicho, que las migraciones son oportunidades. Y lo vemos y lo hemos visto claramente, digamos, de los beneficios que pueden generar cultural, social y económicamente. La posibilidad de tener un porcentaje de la población mucho más joven que ayude a reducir la edad promedio del país es un tema importante y un tema que tiene sus impactos. Pero también en el tema de la transferencia de mucho conocimiento, así sea empírico, formal o informal, costumbres sociales y culturales, yo creo que finalmente termina en un mayor aumento de la demanda, termina siendo un beneficio para el país. Pero claramente hay que actuar para que eso también se pueda canalizar y podamos salir, digamos, avante de este gran reto que tiene el país y la ciudad de Cúcuta como puerto principal de llegada de los millones de venezolanos que han salido de su país. Por aquí han pasado más de 4 o 5 millones de personas, en su gran mayoría, que emigraron para Colombia o para el sur del continente o cualquier otro país del mundo. La realidad es que tenemos que alistarnos y no solamente con anuncios, digamos, de normas vamos a poder solucionar. Aquí hay que primero conocer la realidad, y lo hemos dicho mucho tiempo, una caracterización seria y real, no un censo de personas, de cuántas han entrado y cuántas estimadas hay ilegalmente, sino conocer obviamente su condición, su nivel de escolaridad, su experiencia laboral, certificarlos, el grupo familiar. Es importante poderlo conocer y eso no se ha logrado. Después de 5 o 6 años que le hemos pedido tanto al gobierno pasado como a este gobierno, no se ha logrado y es lo fundamental, por tener un plan de caracterización para conocer y poder desarrollar las políticas. Y aquí, más allá del tema económico, también hay que generar, digamos, las oportunidades para que esa gente se pueda incluir financiera y económicamente. Mientras que no lo pueden hacer, va a ser una migración, obviamente, que va a tener muchas más dificultades para poderse incluir. Yo creo que aquí hay 2 temas fundamentales. Uno, el tema de la migración, que es muy importante, el impacto mundial y regional. Y otro, el tema de la frontera. Las situaciones, digamos, de los atrasos históricos en la deuda que tiene el Estado colombiano con la frontera, que se han visto agravadas por esas circunstancias. Y en el tema también de frontera, pues las dificultades que tenemos por las diferencias políticas y diplomáticas que tienen ambos gobiernos, que también nos dificulta aún más, digamos, esta situación que estamos viviendo en la frontera y se ve reflejado en inseguridad, en los aumentos de los indicadores de informalidad, de desempleo, pero también un tema que vale la pena y el doctor Alonso, que es absoluto conocedor, el tema del COVID, que es un tema sensible para todo el mundo, que genera obviamente unos temores, pero que también, dadas las circunstancias de cómo se está manejando actualmente la frontera, pues también no ayuda a que podamos tener controles como se corresponden, que son en los puentes y no en la trocha. Y hablar también de cómo van a hacer ese marco regulatorio que lanzó el gobierno para los venezolanos, si tienen que hacerlo en las trochas. No es posible. Entonces, aquí el tema de la apertura va más allá del tema económico, de salud, de seguridad, pero también obviamente de poder desarrollar una política coherente de estatuto regulatorio a los migrantes y un aprovechamiento de esa migración que he dicho que claramente es positiva al final del tiempo.
Mi última pregunta de este bloque para que mis compañeros puedan aprovechar que tenemos al doctor Carlos Luna, que quién más que conoce la frontera que el doctor Carlos Luna. Pero se me ocurre esta pregunta, doctor Carlos. Ese esfuerzo tiene que ir respaldado con una sensibilización hacia las capitales. O sea, ¿cómo va esa sensibilización hacia el nivel central de lado y lado? Hablando con respecto a temas de xenófonos, yo creo que es un tema obviamente que a medida que vayamos solucionando los problemas, incluyéndolos digamos, en la vida económica y social y cultural, pues no vamos a tener tantas dificultades y de pronto reacciones equivocadas por percepciones o por realidades que puedan estar sucediendo. Entonces, yo creo que el tema para poder avanzar a solucionar circunstancias que se puedan presentar es arrancar por conocer qué es lo que tenemos. Y ahí hemos fallado. Hay grandes anuncios de recursos internacionales, de la Comunidad Económica Europea, de países amigos, obviamente, en el tema de la migración, pero es importante que se canalicen más estructuralmente y no solamente coyunturalmente. Yo creo que el tema de la ayuda es un tema necesario en el inicio, pero hay que diseñar estrategias para que obviamente esos recursos sean bien invertidos y aprovechados, no solamente por los migrantes, sino obviamente por las regiones que reciben esa migración y que la hemos recibido en los últimos 6, 7 o 8 años y continuará. La migración llegó para quedarse y eso es una realidad. Doctor Carlos Luna, para que aprovechen a hacer las preguntas respectivas. De a uno, ¿no? Uno solo. A ver, buenos días a Carlitos, un cordial saludo, lo aprecio mucho y reconozco su estupenda labor que está haciendo. Y hay un tema que me gusta de lo que están haciendo los gremios en la fecha de hoy, sobre todo liderados con el doctor Carlos, y es el acercamiento local, pero es un acercamiento que el doctor Carlos, y por eso de pronto en algunas oportunidades hemos tenido mucha comunicación, porque él está viendo el tema desde el punto de vista integral. Cualquiera diría, no, Carlos ha estado en la Cámara de Comercio, está en intergremial, está en el tema bancario. La preocupación de él es monetaria, es comercial, y no es así. La verdad es que la visión que están teniendo es muy humanitaria, es viendo la problemática de la gente, le da dolor, me consta porque me lo dijo ayer, le da dolor pasar la frontera como la pasó ayer, a como la pasaba antes cuando iba a comerse unos helados a San Antonio, cuando iba a comerse una arepa venezolana un viernes o un sábado, le dio dolor. Entonces, me gusta la óptica que está teniendo y me gusta también el camino que está tomando la integración, que sea a nivel local. O sea, sabemos y somos muy conscientes que hay unas trabas de tipo político en los dos gobiernos centrales, allá no se sabe cuál gobierno se reconoce, acá hay otro, no se van bien, pero el avance que se está haciendo local lo veo con muy buenos ojos y con aceptación de la gente de San Antonio, de la gente de Ureña, de la gente de San Cristóbal, inclusive indiferente al pensamiento político. O sea, lo ven como ciudadanos, como comerciantes, ven la necesidad de unirse indiferente al tratamiento político. Entonces yo sí quiero de pronto incentivar el tema que está haciendo Intergremial, el acercamiento local que debe comenzarse y que debe ir escalando y la creación de una agenda de trabajo que cada vez vaya siendo más progresiva, porque indudablemente la integración trae beneficios como lo tuvo históricamente la frontera abierta, beneficio fronterizo y que no sea simplemente el ver pasar. Así que yo solamente le tengo al doctor Carlos mucho estímulo para que siga adelante y nos saque de esta coyuntura, aporte muchísimo esto. La pregunta iría, doctor Carlos, desde el punto de vista comercial, pues el tema de salud lo hemos hablado y eso es un capítulo aparte, pero desde el punto de vista comercial, indudablemente, los venezolanos venían, etcétera, pero también vimos que a pesar de la ilegalidad por debajo del puente, están pasando dólares, están cambiando, están comprando. ¿Cómo ha sido el comportamiento comercial en la coyuntura actual? Alonso, pues es innegable que miles de personas pasaban antes del tema del COVID hasta marzo del año pasado, febrero-marzo del año pasado, se calculaba que pasaban alrededor de 50.000 personas. Vimos fenómenos como el Black Friday de noviembre del 2019, que la ciudad se congestionó
absolutamente, y en esa temporada de diciembre del 2019 y comienzo del año también hubo una gran y masiva visita. Esto debido obviamente a la inminente y a la real dolarización en Venezuela. Esos visitantes que antes venían con bolívares obviamente perdían su poder adquisitivo por fenómenos de inflación o de devaluación, tenían un poder garantizado digamos, comprando en dólares, que es la nueva realidad digamos, del tema cambiario en la ciudad. Siguen llegando dólares, obviamente cada vez menos, porque la gente ya no quiere venir por temor, por tener que pasar en la trocha, por diferentes circunstancias. Pero la realidad digamos, de la llegada de millones de dólares y por miles de personas, porque es alejado a cualquier fenómeno de lavado de activos o de narcotráfico, independientemente de conocer obviamente las problemáticas que tenemos en esta región, es miles de personas llegando a comprar con dólares. Cúcuta se puede volver el área fronteriza, digamos, en la ciudad más importante, digamos, de mayor llegada de divisas por visitantes. Más, me atrevo yo a decir que la misma Cartagena y Bogotá, por estas circunstancias, cuando esto se normalice. Entonces, esto tiene un impacto no solamente en la reactivación económica, en la generación de empleo, en el bienestar, obviamente, de los habitantes de la ciudad, sino también en la posibilidad de que los venezolanos puedan venir a comprar, esa población pendular pueda venir a comprar sus medicinas, sus alimentos, a comprar bienes y servicios, a viajar. Esto era un hub de entrada y salida desde y hacia Venezuela, es una realidad. Ahí lo vemos en la reducción de los itinerarios de los vuelos reducidos. Hay interés de aerolíneas chilenas de hacer un vuelo Cúcuta-Santiago cuando se abra la frontera. Hay intereses, obviamente, porque entienden que la potencialidad de miles de personas llegando todos los días es importante. Entonces, esto unido también a los millones de dólares que llegan por las remesas que cobran sus familiares venezolanos aquí en Cúcuta para llevárselas allá, son las grandes potencialidades y los grandes, digamos, beneficios que puede tener la ciudad en ese sentido en el tema económico. Llegada de dólares de los compradores y obviamente también el cobro de las remesas que se invertía, que se compraba aquí, se compraban en los establecimientos de la ciudad, en los supermercados, en las droguerías, en las farmacias. Bueno, entonces yo creo que ahí también hay un bienestar, digamos, para la reactivación económica. Pero hay un tema que también me parece tocarlo, que lo hemos hablado con Alonso, que es el tema del drama humanitario, que sobrepasa a unos niveles ya digamos, de derechos humanos de una población, y hablamos de la población del norte de Santander y del Táchira, que se han visto abocados por las decisiones, obviamente, de los ambos estados, de tener que correr el riesgo de sus vidas, atravesando los ríos, atravesando las trochas, a expensas obviamente de las bandas criminales y de los fenómenos que pueda tener la naturaleza ahora con estos días de invierno, y lo hemos visto lamentablemente la semana pasada. Entonces, aquí hay que ir más allá como bien lo dice Juan Carlos, y lo dijo Alonso, del tema económico, sino también obviamente del tema integral. En el primer café, un expreso. Bueno, el primer expreso del día, Damaso Arias. Pues bueno, el primer expreso del día va directamente sobre la reunión que tuvieron ayer las comunidades autónomas en España, en base, digamos, a la reunión que había habido anteriormente a nivel de la Unión Europea, y por ahora ha quedado en manos de las diferentes comunidades autónomas la decisión de la apertura o no al resto de Europa, digamos, de la entrada o salida al resto de Europa de los ciudadanos. Recordemos que sí que no se puede es dentro de los ciudadanos del propio país. Es una cosa muy curiosa porque el gobierno europeo ya se lo ha advertido a todos los países, que no tiene sentido el que no se permita trasladarse a los propios ciudadanos del país, pero se permita entre ciudadanos europeos ese tránsito. El COVID no tiene idiomas, es decir, entre todos se pueden contagiar, con lo cual tendría que haber una cierta sensatez a la hora de esto. Ayer se decidió que fueran las comunidades autónomas quienes implantaran esa sensatez
pero no se ven realidades de que vaya a haber esa sensatez. El extranjero podrá viajar a otro país y nosotros podremos viajar a otros países, pero no podremos viajar dentro de nuestros países. Doctor Bellojín, su expreso. No, mi expreso me lo sigo tomando con el doctor Luna. Yo no sé si de pronto ahorita o antes de comerciales, porque sí quisiera oír la posición de lo que plantearon el sector gremial, pero de aquel lado. La verdad es que del lado de acá lo tengo muy claro, pero del lado de allá no sé qué piensan los agentes de las cámaras de comercio, del comité intergremial, de los líderes de la zona de frontera, puntualmente Ureña y San Antonio, al respecto del trabajo de acercamiento que se quiere hacer. Alonso, pues digamos, el sentimiento y la manifestación es, pues obviamente la misma preocupación, los agentes aduanales, las cámaras de comercio de San Antonio y de Ureña que estuvieron ahí, los transportadores, diferentes gremios del orden nacional como tal, manifiestan esta gran preocupación y obviamente esperanzados en que se pueda normalizar. Ellos unidos obviamente a una situación compleja, económica, de crisis social, que tampoco escapa obviamente de la situación también de afectación aquí por el COVID y por el cierre de la frontera que viven muchos, digamos, compatriotas y cucuteños, pero pues tienen obviamente grandes dificultades también unidos obviamente a esta situación. Entonces, total digamos, identidad en las manifestaciones y también en el llamado a las autoridades regionales y locales para poder trabajar en buscar de qué forma desde el sector privado a veces somos mucho más ágiles, tenemos la libertad de plantear algunos temas obviamente con mayor libertad que las limitaciones que puedan tener los funcionarios oficiales públicos, los alcaldes o los gobernadores, y queremos ayudar en ese sentido, alejado de cualquier tema político. Esto no es ni para ayudar ni para perjudicar a nadie, esto es únicamente con el de volver a su cauce normal el tránsito en la frontera y dejar de afectar a dos pueblos que llevan muchos años afectados por diferencias políticas y diplomáticas de los diferentes gobiernos. Perfecto, vamos a ir entonces a un corte de comerciales y ya retornamos. Ya te tenemos preparado el primer café de la mañana. Información veraz y oportuna. El primer café de la mañana. Así comienza. Dedícate a vivir. De lo demás nos encargamos nosotros. En Casa de Funerales Rincón, tú eliges el plan de previsión exequial. Conforma tu grupo sin importar parentescos. Cubrimiento especial a personas mayores de edad y a gestantes. Pregunta por nuestro plan especial a pensionados. Contáctenos en Cúcuta al 571-8317 o al 313-294-1885. Visítenos en www.casadefuneralesrincón.com. Casa de Funerales Rincón, siempre con los nortes santanderianos. Sufrir una emergencia médica nos puede pasar a todos. En AME brindamos asistencia médica domiciliaria, oportuna, profesional y humana. Un servicio de salud en la comodidad de tu casa o en el sitio en el que te encuentres. Con AME, tu vida y la de tu familia estará protegida a las 24 horas. Afíliate a la tranquilidad. AME, asistencia médica inmediata. ¡Súmate a los 3,000 usuarios que ya se han inscrito en nuestra Guaca Millonaria! Y junto a ellos, ten la posibilidad de ganar en nuestros sorteos millonarios. Hazlo en www.akc.com.co y conéctate todos los viernes a las 7 de la noche por nuestro Facebook Live. Aguas Capital Cúcuta. El Centro Comercial Unicentro es un espacio diseñado para compartir con los amigos, la familia y con tu pareja.
pensando en tu salud, promoviendo la vida saludable, sin dejar a un lado los espacios para el romanticismo. Todas las generaciones se sienten identificadas con cada una de las actividades que ofrece Unicentro. Porque en un solo lugar puedes encontrar lo que deseas. Comulpinor, cooperativa multiactiva de Pimpinero del Norte de Santander, trabajando en equipo, honestidad, transparencia y eficiencia para atenderle en más de las 70 estaciones de servicio distribuidas en el norte de Santander y sur del Cesar. Comulpinor, la cooperativa de los norte santanderianos. Somos Veolia, su empresa de aseo, y trabajamos cada día por mantener nuestra ciudad limpia y organizada. Estamos en Cúcuta y su área metropolitana, brindando un servicio con calidad y responsabilidad para el disfrute de todos nuestros clientes. Renovamos el mundo a través de soluciones ambientales innovadoras que contribuyen al cuidado y la preservación del medio ambiente. Veolia, renovando el mundo. Haz parte de ese grupo selecto de empresarios que se renuevan día a día y trabajan incansablemente por la competitividad regional. Renueva tu matrícula mercantil antes del 31 de marzo y disfruta de todos los beneficios que tiene la Cámara de Comercio de Cúcuta para tu negocio. Juntos construiremos una nueva historia. Ya te tenemos preparado el primer café de la mañana. Información veraz y oportuna. El primer café de la mañana. Así comienza. Bueno, ya estamos nuevamente aquí en Cívica Televisión con el primer café, recuerden, por el canal 34 aquí de Cable Éxito. Vamos a continuar con nuestro tema del día. Doctor Yesid, cuénteme. Sí, por aquí, con todo el respeto y con los de la mesa directiva del primer café, un señor Jairo Mutis, del barrio Ciudad Jardín, le hace una pregunta a los del primer café y a nuestros invitados especiales. Señores del primer café, dice así en el WhatsApp: Doctor Luna, para mi criterio, allí se benefician solo los comerciantes de Cúcuta y Venezuela, pero con esta pandemia y esta inseguridad que todos los días la vemos, no estoy de acuerdo con abrir las fronteras. ¿Qué opina usted al respecto, doctor Luna? Doctor Luna estaba haciendo transferencia. Ya está conectado. Ok. Si me puede repetir la pregunta, Yesid, por favor, que se me perdió el sonido. Un amigo del barrio oyente, del barrio Ciudad Jardín, el señor Jairo Mutis, hace esta pregunta. Señores del primer café, lo voy a leer como está. Y el doctor Luna, para mi criterio, allí se benefician son los comerciantes de Cúcuta y Venezuela, pero con esta pandemia y esta inseguridad tan grande que vemos todos los días, no estoy de acuerdo abrir la frontera. ¿Qué opina al respecto, señor Luna y nuestros compañeros del primer café? Yesid, pues yo creo que es un gran temor y es una sensibilidad que tiene la gente. Primero, obviamente, en el tema del COVID, que genera esa sensibilidad y es válida y es respetable, digamos, esa posición que tiene o esa opinión que tiene el amigo televidente. Pero en este momento no se está haciendo nada porque no se está controlando la frontera. En las trochas están entrando 15.000 personas diarias y no hay ningún tipo de control. Entonces la forma, digamos, en el tema de COVID, de prevención, de poder revisar, hacer un análisis y hacer exámenes o tabular, digamos, esa población, es en los puentes y es el camino correcto. E igualmente por las trochas. El tema de la percepción o realidad de que el tema de la inseguridad viene de Venezuela, pues también obviamente la única forma es apretando las trochas y controlando en los puentes, identificándolos con temas de cámaras biométricas, con controles de seguridad por parte de Migración y de la autoridad. Yo creo que la formalidad y la apertura de los puentes lo que nos ayuda es a tener mayores controles para el tema de salud del COVID y para los temas de seguridad.
Damaso, te he visto muy atento escuchando las respuestas del doctor Carlos Luna. ¿Algún comentario? Bueno, vamos a ver, a mí me gustaría, el problema de las fronteras, yo creo que no solamente de Colombia a Venezuela, sino es a nivel internacional, en todos los sitios, incluso dentro de la propia Unión Europea tenemos exactamente la misma situación, exactamente en las ciudades fronterizas. Es decir, quién se beneficia, quién no se beneficia, etcétera. Yo solamente pensando en Cúcuta ahora mismo, yo recuerdo, hace ya bastantes años que estuve allí, que en aquel momento y anteriormente se habían beneficiado los colombianos porque iban a comprar, entre otras cosas, el combustible, los pimpineros, y se lo traían, no sé si todo el mundo se acuerda, y el comercio casi era en dirección contraria. Había más en Colombia, en Venezuela, la compra de vehículos era en Venezuela, los impuestos se pagaban en Venezuela, o sea, digamos que Cúcuta y San Antonio han tenido, a lo largo de toda la historia, una vinculación mucho más importante de lo que en 2 minutos, digamos, se puede explicar. Pero hay un tema muy importante, además, y lo digo ya que está el doctor Carlos. El gobierno de Norte de Santander y de Cúcuta tiene una normativa, si no recuerdo mal, porque he estado bastante vinculado a ese tema, de que se pueden hacer zonas francas en cualquier parte de la propia Cúcuta. ¿Qué mejor que llegar a que los gremios de Cúcuta o los gremios, digamos, de Norte Santander y en comerciales e industriales, junto con los gremios de San Antonio, olvidándose de banderas, porque al final es la misma bandera, recuerden que solamente cambia, como aquel que dice, el escudo. ¿Por qué no intentar montar una zona franca que se extienda no a las 2 ciudades, porque al final es una sola ciudad, un área metropolitana muy grande, por decirlo de una manera? San Antonio y Cúcuta están mucho más hermanados de lo que la historia incluso puede llegar a haber, digamos, captado. Entonces, hay una cuestión muy importante. No se tendría que estar hablando del puente. Lo que se tendría que estar hablando es de la ciudad que englobaría Cúcuta y San Antonio. Deben ser la frontera natural entre ambos países y olvidarse ya del puente. Eso significaría que se beneficiarían absolutamente todos. Y una conversación que tuve contigo, Juan Carlos, hace unos días, para responder digamos, a este oyente, hay un tema muy importante. Si la industria y el comercio de Cúcuta y San Antonio, reitero, no estoy hablando solamente de Cúcuta, sino de Cúcuta y San Antonio, se benefician y son capaces de proyectar algo a nivel, digamos, local, pero que sea de nivel nacional, ser un gran centro, digamos, una gran zona franca comercial. Si son capaces de crear ese significado desde el punto de vista comercial e industrial, al final los ciudadanos de esa gran ciudad, esa gran metrópoli que es Cúcuta, San Antonio, se beneficiarán. Y los emigrantes que han venido a Cúcuta se beneficiarán junto con las comunidades que actualmente no tienen trabajo en Cúcuta. Recordemos que Cúcuta, siendo una ciudad muy grande, tiene un nivel de paro, tiene un nivel, digamos, de desempleo muy importante, y que cualquier proyecto que pueda englobar a ambos países no solamente beneficia a San Antonio, sino beneficia también a Cúcuta. Con lo cual, ese proyecto de tener abierta la frontera no va a contagiar más o menos. Los contagios, y el doctor Villojín podrá decirlo ahora, van a seguir existiendo porque el flujo migratorio no va a cambiar. Con lo cual, los comerciantes no son los responsables del contagio. Y la migración, lamentablemente, es necesaria. Con lo cual, obviamente, el contagio es un problema, pero eso no significa que haya que cerrar fronteras. Doctor Carlos y compañeros, estábamos hablando la semana pasada y yo le preguntaba al doctor Bautista, le decía, ¿hoy día hay algún proyecto macro para volver esta migración una oportunidad y que deje de ser un problema? O sea, que haya un proyecto, como lo dice Damaso, de integración binacional. Con fraternidad, ¿sí? ¿No? Exactamente, pero que sea integral, como lo decía el doctor Bellogini, y como inclusive el doctor Carlos Luna lo quiere y el comité gremial lo quiere, aprovechar esta coyuntura histórica para generar una especie de ciudadela comercial binacional, ¿sí?, que se vuelva un foco o un polo de desarrollo a nivel local y, ¿por qué no, a nivel continental?
Sí, eso es lo que propone precisamente Damaso y de lo que hemos estado hablando con Damaso desde la semana pasada, inclusive con el doctor Bellojín lo estuve hablando también cuando estábamos preparando los programas de migración. ¿Por qué? Porque yo le decía a él, hombre, llevamos años preparándonos, pero en realidad no nos hemos preparado nada, ¿sí? O sea, hoy día tenemos la misma producción en Cúcuta y en el departamento, las mismas industrias o menos, ¿sí? Y en el momento de que esto mejore, pues tampoco estamos preparados para hacer un puente comercial interesante para la región. Entonces, pues no sé, mi doctor Carlos, ¿qué se está haciendo en base a todo esto que hemos estado hablando de esa integración colombo-venezolana y comercial hacia futuro? Sí, Yesid y Damaso, mire, y Juan Carlos y Alonso, yo creo que si vimos todos, y independientemente de las diferencias que se han tenido los gobiernos en los últimos años, digamos, sus habitantes, sus empresarios y digamos, los sectores económicos han diseñado cada uno en su país o han ayudado a desarrollar políticas cada uno en su país para tener, digamos, eso que se plantea. Comercial, de desarrollo, industrial, zona franca, digamos, aprovechar las ventajas que puede dar cada uno de las normativas en cada país. En el tema de Venezuela está la zona franca de exportación, que es un régimen especial que el gobierno venezolano ha planteado para motivar desafortunadamente del internet del doctor Carlos Luna. Doctor Bellojín. Sí, no, pero interesante la pregunta porque indudablemente aparte del tema de zona franca tenemos la ley de fronteras también que tiene otros componentes que incentivan el comercio. No sé si el doctor Luna ya se conectó. O sea, herramientas jurídicas hay para la integración, herramientas comerciales hay para la integración. Y los gremios de la ciudad han venido manejando ese tema, que han venido participando en los temas de fronterizos, pero es ahí el obstáculo macro, que es los dos gobiernos centrales, o sea, un gobierno establecido en Colombia y dos gobiernos en Venezuela, por así llamarlo, porque uno es el de la realidad y otro es el que se reconoce. Doctor Carlos creo que ya se conectó de nuevo. Sí, lo escucho, excúseme que he tenido problemas porque me voy movilizando, como ustedes ven. Quería cerrar la idea, digamos, hay herramientas al lado y lado, digamos, no diseñadas digamos, en consonancia de ambos países o ambos gobiernos, pero están las herramientas dadas y están planteadas para poderlas desarrollar, pero tenemos que tener unas condiciones mínimas y el tema del puente, como bien lo dice Damaso, es un símbolo, pero finalmente es la integración, obviamente, comercial, social y cultural de ambos estados fronterizos del Táchira y del norte de Santander. Aquí en Cúcuta, no sé si estoy mal, hay una estructura de zona franca, o existió la zona franca. ¿Qué está cumpliendo esa función? ¿Qué están haciendo por esa estructura? ¿Quiénes están asumiendo esa responsabilidad? La zona franca de Cúcuta fue transferida a la gobernación del departamento desde el gobierno del presidente Santos en ese momento y la opera, digamos, el usuario operador es la zona franca de Bucaramanga. Pero una zona franca que está diseñada para las exportaciones, pues con la frontera cerrada, con estas circunstancias, pues es una zona franca obviamente que está muy debilitada. Y por eso también nos acompañaron usuarios de la zona franca el día de ayer. Yo creo que hay políticas, está lo de la CESE, la ley CESE, de la exención de renta y de retención en la fuente para generar empleo, pero también, pues con una frontera cerrada, la posibilidad que cumplan esos indicadores los empresarios es muy difícil. O sea, todo pasa por el tema de la reactivación económica, por el tema de la apertura de la frontera y recuperar ese mercado comercial que se está haciendo de manera ilegal, de contrabando en este momento. Sí, y es que la zona franca de Cúcuta básicamente estaba estructurada para la fabricación de insumos
y productos terminados y la maquila, pero indudablemente era indispensable la salida de esos productos por la frontera venezolana, entre otras cosas, porque salía mucho más económico poner los productos en las Antillas, por así llamarlo, en los países del Caribe, vía Venezuela, que ponerlo por Colombia, en el caso de la arcilla y muchísimos otros productos. Pero con la frontera cerrada ni la parte logística de transporte ha funcionado, porque llevar los productos a la costa sale mucho más costoso. Y de trabajar en la zona franca de Cúcuta, pues la monto en Barranquilla y tengo el puerto ahí cerquita, o en Cartagena o en Santa Marta. Pero con la frontera cerrada, pues todo ese bloqueo de la zona franca, pues es evidente. Sí, Alonso, yo quería complementar esa idea, ese planteamiento que dices, y va en el siguiente sentido. Es tan lógico el planteamiento, digamos, de que sea el puerto de La Ceiba, al sur del lago de Maracaibo, nuestro puerto, que nuestros ríos, nosotros somos de la cuenca del lago de Maracaibo, nuestros ríos corren hacia allá. O sea que, digamos, esto es un tema, digamos, histórico, que hay que obviamente iniciar un trabajo muy en la frontera y aprovechar las condiciones geográficas de nosotros con un puerto en unas condiciones topográficas mucho mejores que atravesar la cordillera oriental para llegar a Barranquilla. Eso es un tema que realmente tenemos que avanzar y será lo que a través de los años y la historia cambiará el futuro de esta ciudad. Dámaso. A ver, yo solamente les dejo 3 ideas muy rápidas desde el punto de vista de cualquier asesor, cualquier especialista en el mundo financiero, económico e incluso social plantearía de lo que ocurre actualmente o de lo que actualmente en San Antonio y en Cúcuta. Un aeropuerto internacional en Cúcuta con capacidad de recibir aviones de transporte y con capacidad, si fuera de zona franca, con capacidad de suministrar a Táchira y a Norte de Santander todos los insumos vía aérea que fueran necesarios. Segundo, un combustible mucho más económico en Venezuela, que se podría beneficiar el propio aeropuerto de Cúcuta para transformarse en hub de todo lo que son los viajes o todas las links internacionales de comercio entre el sur de América y Norteamérica, trasladando lo que es actualmente el puesto que tiene Caracas a Cúcuta, porque quedaría justo en el medio del tránsito. No hay que desmente para nada. Solo el aeropuerto en sí mismo hermana ambas ciudades y hermana cualquier proyecto comercial e industrial que quiera realizar, digamos, la zona. Y evidentemente el segundo elemento es Maracaibo es el puerto natural para Cúcuta. No hay ninguna otra posibilidad. Maracaibo es el puerto logístico para Cúcuta. Con lo cual, señores, es que tienen todo. Es únicamente imponerse. Afortunadamente, Dámaso y doctor Luna y compañeros, la decisión las tienen en Bogotá y en Caracas. Y si las personas que están en Bogotá y en Caracas siguen... no tienen la voluntad. Y no se hablan, ¿sí? Y no se hablan porque tengo entendido que no se hablan, ¿sí? Y si seguimos hablando es con Guaidó, ¿sí? A mi manera de ver que no tiene cómo manejar la situación en Venezuela, pues vamos a seguir en lo mismo, doctor Carlos. No, yo creo que hay una total indiferencia, digamos, desde las capitales, y aquí hay que decirlo, desde Bogotá y Caracas, con solucionar esto o avanzar. Eso es una realidad. Por eso la responsabilidad de los habitantes de la frontera, al lado y lado, es mostrar, obviamente, digamos, la gran afectación y los grandes beneficios que podrían tener, que también es un tema para réditos políticos, digamos, para los gobiernos. El beneficio de la zona de frontera le va a aliviar, obviamente, muchos esfuerzos que tienen que hacer, y además el clima, digamos, de aceptación para ambos gobiernos en la frontera. Aquí lo que se ha afectado a través de los últimos años son los habitantes de la frontera. Es que la gente ya se le olvida que lo normal es que esté cerrada la frontera y que vayamos a pasar por el río y que tengamos que pasar por una trocha. Aquí pasaban, en el año 2000 pasaban, de acuerdo a un estudio de tránsito por mediodía para el diseño del peaje, pasaban 35.000 vehículos diarios por la autopista San Antonio solamente, sin Loureña. O sea, aquí estamos hablando de un tema, digamos, de impacto
muy grave para la afectación de la vida económica, pero también para la vida social, cultural, familiar y para la calidad, digamos, de vida de los habitantes. Aquí nos prohibieron a que nos comunicáramos los familiares con los de Táchira, con los del norte de Santander. Aquí hay un tema más de fondo de todo lo que hemos tocado. Aquí hay un tema de derechos humanos y de afectación a una población. Y eso es la realidad. Me gustaría puntualizar ahí. El doctor Carlos lo acaba de decir directamente. En la Constitución tanto colombiana como venezolana, como la española, la Constitución empieza con uno de los artículos iniciales es: el poder de la nación recae en el pueblo. Un tema muy importante de Colombia, Venezuela, sino lo que mandan ciudadanos de Táchira y de Norte de Santander. Y lo que no se puede es prohibir la comunicación intrafamiliar, porque estamos hablando de que se pierde, además, hay firmados unos tratados internacionales que no se pueden omitir. Y tiene todo el derecho el ciudadano cucuteño para seguir vinculado con el ciudadano de San Antonio. Y es que definitivamente no podemos ir contra los genes, ni las costumbres, ni la historia, ni muchísimas cosas. Me atrevería a decir yo, que no soy de Cúcuta, bueno, no soy nacido acá, pero tengo mucho tiempo de estar acá. ¿Quién no comía es más cucuteño que nosotros, Alonso. Ya. Pues, y buen comedor también. ¿Quién no tomó leche Táchira? Y Damaso lo mismo. Arepa venezolana. ¿Quién no echó gasolina con 2.000 pesos? En fin. Son unas cosas que aparte de los problemas no se pueden negar. Doctor, un buen pastelazo. Un pastelazo también. Nosotros comíamos arepa y ellos venían acá a comer pasteles. Doctor Luna también muy aficionado a los pasteles. Pero podemos hacer un ejemplo mundial de cómo hacer que dos países se integren desde la zona de frontera. Podemos llamar la atención, vea, señores presidentes o como se llamen, necesitamos que nos unamos, porque nosotros acá la unión es natural. ¿Sabe qué pasa cuando un territorio es improductivo? Le toca recurrir a pedir más impuestos, que es lo que está sucediendo en estos momentos, ¿sí? Cuando usted no produce, pues le toca, como le pasaba por allá en el 1700, Damaso, a los monarcas de la época, y cada día pedían y pedían y pedían más impuestos hasta que vinieron y se enojaron y les hicieron la toma de la Bastilla y los sacaron, pero no podemos seguir viviendo de impuestos, ¿no, Damaso? Bueno, ni pensar también que se nos ocurra la idea de nuestro recién fallecido común amigo, exalcalde de Helves, pues crear una tercera república, porque eso en su momento fue una propuesta que llamó la atención, crear una tercera república de frontera. Pero bueno, no, es un tema muy importante. Queremos incentivar, ya para ir cerrando, al doctor Carlos Luna y a todos sus compañeros de comité que sigan trabajando y sigan trabajando también con esa visión integral y sobre todo humanitaria, porque me consta que les duele lo humano, les duele el tema de lo que está padeciendo la gente, de la pobreza, etcétera. Eso es un factor que a ellos los está moviendo. No crea que porque ser de gremio es un tema netamente comercial. No, es un proceso integral muy grande que se está intentando hacer. Doctor Luna, adelante y siga con ese cuento. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Me retiro. Estoy aquí llegando a una reunión. La verdad que qué grata conversación con Damaso de poderlo volver a ver. Tuve la oportunidad de conocerlo aquí en Cúcuta. Y bueno, y a Juan Carlos y a Yesid y a Alonso nuevamente, pues estoy a la orden y gracias por ayudarnos a visibilizar esta iniciativa, como bien lo dicen ustedes, no es solamente del sector económico, sino es un tema de la población del Táchira y del norte de Santander. Un abrazo grande y gracias por este primer café. Bueno, pues compañeros, vamos a dejar que hoy se despida Damaso Arias desde Barcelona. Yesid, Damaso, los micrófonos son suyos, nos queda un minuto. Bueno, pues muy rápido, únicamente para dar un pequeño resumen a lo que ha sido el día de hoy. Repito, no estamos hablando, yo me siento también muy cucuteño
Y creo que no tenemos que hablar de cucuteños o de San Antonio. Somos todo lo mismo y al final el beneficio de los hermanados será importante para San Antonio y para Cúcuta. No podemos depender de lo que se tomen a más de 1000 kilómetros de distancia de donde está la frontera. Es decir, es responsabilidad buscar los lazos y buscar los vínculos no solamente familiares que ya existen, sino también comerciales y económicos para enseñar al resto. Y desde ahí yo creo que hay que seguir peleando y Mi Primer Café seguirá peleando todos los días porque a nivel social y a nivel de todos sigamos todos creciendo, que es lo más importante. Muy buenos días. Ya te tenemos preparado el primer café de la mañana. Información veraz y oportuna. El primer café de la mañana. Así comienza. Funerales Rincón, siempre con los norte santanderianos. Durante 2 décadas nos hemos especializado en la prestación de servicios de atención domiciliaria y traslado de pacientes. En AME contamos con un equipo humano conformado por personal médico y paramédico altamente capacitado, comprometido con la prestación integral de los servicios. Nuestro recurso tecnológico cuenta con 3 tipos de modernas unidades móviles. Unidades móviles de avance, UMA, unidades de cuidados intensivos móviles, UCI, unidades de reacción inmediata, URI. Gracias a nuestra red de afiliados a nivel nacional, nuestros clientes pueden contar con una completa cobertura en las principales ciudades de Colombia. Hacemos parte del Sistema Integrado de Empresas Médicas, SIEM, que nos permite brindar protección a nuestros afiliados sin costo adicional en más de 16 países en Latinoamérica. Desde nuestros call centers son atendidas oportunamente las solicitudes de nuestros usuarios. Nuestra línea médica opera las 24 horas durante los 365 días del año. Convenios colectivos. Los convenios colectivos funcionan a través de una tarifa especial para grupos de empleados de empresas de diferentes sectores. Este convenio permitirá que sus empleados y sus familias disfruten de los servicios de asistencia médica a domicilio de manera oportuna y accesible, con una tarifa plana sin copagos ni cuotas moderadoras, incluyendo los medicamentos e insumos utilizados en cada servicio. Zonas protegidas. Protegemos a las personas que se encuentran ubicadas en todo tipo de instituciones, brindando asistencia médica de forma oportuna, convirtiéndose en la mejor opción para garantizar la seguridad dentro de las instalaciones de su entidad. Tome buenas decisiones, por usted y por su familia. Afíliese a AME, afíliese a la tranquilidad. En Cívica Televisión somos todos. Con un clic, entre a Facebook Live y entérese de las noticias en Cúcuta 7 días, Cívica Televisión y el canal 34 de Cable Éxito. Vea y escuche a nuestro mejor equipo periodístico de la región. TRC con Carlos Forero. Voz 7 días con Alfredo Chavarro. El primer café con Juan Carlos Rodríguez, Yesid Montes, Damaso Arias y Alonso Belloquín. AMC con Pedro Murillo y Freddy Suárez. 7 AM con Gerardo Mancilla. Norte Noticias con Óscar Herrera. La Voz de los Barrios con Jorge Gómez. Somos la Revista con Mary Stapper y el Bar del Deporte con Rafael Arámbula y Camilo Ortiz. Cívica Televisión y Cúcuta 7 días, somos todos. Con un clic nos acercamos siempre a ustedes en Facebook Live a través de Cúcuta 7 días y Cívica Televisión. Cívica Televisión y Cúcuta 7 días somos todos. Con la dirección de Dora Maris Ramírez París.